Hoy estamos 8 de abril de 2026. El título de la prédica se llama Desligados de nosotros mismos. Oramos para continuar el servicio. Padre bendito, reunidos aquí en tu nombre, agradeciéndote primeramente que por la gracia tuya y de tu amado Hijo Jesucristo estamos aquí congregados, que tú permites que a través de tu Espíritu Santo, Señor, podamos estar en unidad. Te pedimos que seas tú ministrándonos en este momento, que tu palabra nos edifique y que nos lleve a esa estatura del varón perfecto, que nos prepare para los momentos que se avecinan a este mundo, porque sabemos que tú estás con nosotros en todo tiempo. Y agradeciéndote que tú estás, pues te dejamos todo en tus manos y te damos las gracias en el nombre de Jesucristo, tu amado Hijo. Amén. Como bien dice el título, Desligados de nosotros mismos. El libro de Génesis que voy a citar está en el capítulo 44, de verso 26 para adelante, ¿no? Ustedes van a reconocer este episodio, dice. Mas nosotros respondimos por nosotros, no podemos ir, bueno, en el caso de cuando los hermanos de José se presentan ante él y en el cual pues estaba pasando por hambre la tierra, en el cual van a buscar alimento a Egipto, ¿no? Es en relación a todo este evento, ¿ya? Nosotros podemos ir si nuestro hermano menor, en este caso era de Benjamín, ¿no? El menor va con nosotros, entonces iremos, porque no podemos ver el rostro del hombre si nuestro hermano no está con nosotros. Y a mi padre, tu siervo, nos dijo, vosotros sabéis que mi mujer, a ver, vosotros sabéis, disculpen acá, vosotros sabéis que mi mujer me dio a luz dos hijos. El uno salió de mi lado y le dije, seguro que ha sido despedazado y no lo he visto desde entonces. Así también os llevaré a mi presencia. Si algo malo sucede, haréis venir mis canas con el dolor al Sheol. Ahora pues cuando vuelva mi padre, tu siervo, y el muchacho no esté con nosotros, con su vida, porque su vida está ligada a la vida del muchacho. Ya. Entonces, vemos aquí esta expresión en la cual los hermanos de Benjamín dicen de que la vida de Benjamín, que era el hijo menor de Jacob, estaba ligada al muchacho, como lo estuvo en el caso también de José, pero la expresión en la cual llama bastante la atención es de que su vida está ligada, estaba profundamente integrada a él, en el cual si es que el muchacho no regresaba, entonces definitivamente la expresión en la cual el padre moriría. Pues obviamente el padre en el dolor por no regresar y haber perdido a su hijo predilecto José y ahora le pasa al segundo, en el cual tuvo con la mujer amada, pues si le pase lo mismo, entonces pues sería para él algo fatal. Entonces vemos esta expresión en la cual la palabra dice de que la vida de Jacob estaba ligada a la de Benjamín, al hermano menor de José, que son de la misma madre. Entonces podemos ver de que realmente en cierta forma nuestra vida está ligada, no solamente en este caso es entre la vida del padre y el hijo, sino también está ligada nuestra vida a muchas cosas que nosotros pensamos y deseamos. Nuestra vida está ligada directamente a cosas que en algunos casos deberían de permanecer y en algunos otros casos no debería de permanecer. Más adelante seguiré tocando este tema. Ahora quiero que vean en Génesis 17, 16 al 21. Espérenme un momento, Génesis 17, del 16 al 21. Ya, acá está, dice. Entonces Dios dijo a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, sino se llamará Sara, será su nombre. Y la bendeciré, y de cierto te daré un hijo por medio de ella. La bendeciré, y este será madre de las naciones, reyes de muchos pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, a un hombre de 100 años le nacerá hijo. Miren acá, esto no lo dijo verbalmente, lo dijo en su corazón, lo dijo en sus adentros.
Necer le dijo, y Sara, que tiene 90 años, y le dijo a Abraham, a Dios, ojalá que Ismael viva delante de ti. Entonces, pues Dios da una respuesta a lo que está pensando en su corazón, no a lo que está expresando con su boca. Si ven bien la secuencia, él no lo estaba verbalizando lo que se acaba de leer, dice, pero Dios dijo, no, sino a Sara, tu mujer, te dará un hijo y le pondrás por nombre Isaac y estableceré mi pacto con el pacto perpetuo para su descendencia después de él. Y en cuanto a Ismael, acá hay un punto aparte, en cuanto a Ismael, o sea, te he escuchado, ¿no? Es como si dijera, te he escuchado con respecto a Ismael. Te he oído de aquí que yo lo bendeciré lo haré fecundo y le multiplicaré en gran manera, engendrará a 12 príncipes y hará de él una gran nación. Pero mi pacto lo estableceré con Isaac, el cual Sara te dará a luz y en el tiempo del año que viene. Acá dice, en esta versión dice en el año que viene. Inicialmente vemos de que Abraham comienza a decir, dice un hombre de 99 años, ya, y acá el Señor le dice en el año que viene, y automáticamente ahí, versículo más adelante, dice 100 años, ¿no? El pensamiento en el cual estaba en sus adentros de Abraham con respecto a Ismael, Dios lo había escuchado antes que lo verbalice. Si había una cierta preocupación de parte de Abraham para con Ismael, no podía evitar porque realmente era su hijo, era de su sangre, y él no podía desligarse así tan de simple. ¿Por qué? Porque ciertamente era su padre. Eso lo puede entender cualquier padre o alguien que tiene un hijo madre, lo pueden entender. Entonces, es así, aunque la promesa estaba para con Isaac. Pero de todas maneras había, no sé si llamarlo preocupación, pero sí había un interés en saber qué sería de Ismael. Y Abraham le dice, no le dice, pero piensa ahí, ojalá Ismael esté delante de ti. Y la respuesta del Señor dijo, no. El pacto y la promesa era para con Isaac. Pero no lo desconsideró en ningún momento. Entonces, Abraham, después de haber soltado esto, y en el cual el Señor le responde, y en cuanto a Ismael, él será un gran príncipe, de él saldrán 12 reyes, y lo bendeciré, lo voy a multiplicar. Entonces, podría descansar tranquilamente después de haber entregado o dicho eso al Señor, después de haberse desligado de algo o la preocupación que pudo haber tenido porque él sabía de que de él no iba a venir la promesa. Recuerda de que este episodio ya es cuando Ismael tiene 13 años y el Señor le había dicho que era de Sara. Estos 13 años definitivamente él estuvo pensando porque estaba ahí Ismael, pero tenía que haberse desligado de aquella preocupación, ¿qué será de él? Hasta que el Señor le responde y le dice, de él voy a hacer esto. Así es que, eh, para, para parafrasearlo, es como decir, mira, Abraham, no te preocupes. O sea, ¿quieres saber realmente? Mira, esto voy a hacer de él. Esto tendrá él. Pero mi pacto es para con Isaac, con él, a través de él. O sea, déjalo en mis manos que yo sabré cuándo, quién. Porque si te interesa esto, yo lo voy a hacer. Le voy a dar. No lo dejaré a la deriva, si es tu preocupación alguna. Pero tenía que desligarse de lo que él sentía por aquello. Tan igual como Jacob, su nieto, también vemos en el cual pareciera que fuera un patrón, ¿no? Porque de alguna forma, cuando el Señor le pide a Abraham que sacrifique a Isaac, le dice a tu hijo, a quien amas, ¿no? Él le recalca esa palabra, a quien amas, ¿no? Entonces, de la misma forma en el cual podemos ver en el caso que Jacob, su alma estaba ligada, su vida estaba ligada a su hijo menor, que era Benjamín, porque era el único que le quedaba, aunque tenía más hijos, ¿no? Pero bueno, el Señor toca este episodio y para ilustrarnos algo y enseñarnos algo.
de alguna forma la persona está ligada a muchas cosas. En este caso, vemos directamente a algo sanguíneo, que son los propios hijos. Por cuanto, en cierta forma, pues no está mal, ¿no? Porque por algo son nuestros hijos. Pero cuando esto se traspolariza al punto en el cual nuestro corazón está ligado a nuestras ideas, a nuestros pensamientos y aún nuestros deseos que podamos tener. La Biblia dice en el libro de Proverbios, porque cual es en su pensamiento, en su corazón, tal es él. Que dice que lo que nosotros somos en nuestro pensamiento, pues simplemente es la expresión y el reflejo de lo que somos dentro del corazón. Entonces, si en lo profundo y en el corazón, y lo que es nuestro pensamiento, nuestros deseos personales, pues exactamente somos aquello. Y en muchas ocasiones, y no sé si en muchas, pero pues es muy probable de que esos pensamientos que nos definen lo que somos en el corazón, no puedan ir de acuerdo a lo que realmente el Señor quiere hacer de nosotros. Para ilustrarlo de esta manera, porque muchas cosas nosotros podemos desear y deseos honestos que podamos tener que ni siquiera sean en contra de la palabra, sino algo que nos afirme como promesa que la palabra nos está dando. Me explico. Alguien tiene un deseo de emprender algo, o alguien tiene el deseo de tener una idónea, o alguien tenga el deseo de tener un ministerio, o sea lo que sea. Y los deseos pueden ser genuinos, y hasta los deseos en sí mismos ser correctos, como deseos. Pero la pregunta viene es, ¿que el deseo está alineado al deseo como quisiera Dios que sean las cosas? Porque en Proverbios que dice, como uno es en su pensamiento, tal es uno, entonces la pregunta sería, ¿qué cosa es en su pensamiento uno? Porque en el fondo estamos ligados a esos pensamientos. Y si el pensamiento que tenemos o el deseo que tenemos no está ligado a la voluntad perfecta como el Señor quisiera que sea, entonces vendría a ser una atadura. Ahora, pero si yo deseo, dice, tener algo, ¿está mal tenerlo? Por supuestamente que no, si es una promesa de parte de Dios. El cómo deseas que sea, o de la forma que deseas que venga, eso es lo que puede ser que a veces no cuadre de la forma como el Señor desea que vengan las cosas. ¿Por qué? ¿Cómo es de que se ligan las cosas sin darnos cuentas? Y, por ejemplo, digamos que tienes un vaso con agua, agarra, no sé, un tinte, como un líquido, así como la tinta líquida cuando lavas tu lapicero de tinta líquida, échalo ahí y muévelo. Son dos sustancias distintas y tú los mezclas y se unifican en sí. Una vez que están unificadas en sí, ¿tú qué vas a encontrar? Esta agua se volvió de un color azul o verde, el color que haya sido la tinta, pero si te das cuenta, se ligó este elemento químico que es el agua con otro elemento que no tiene el mismo compuesto, pero están ligadas. ¿Cómo lo separas? No lo puedes separar. De una forma mecánica, voluntariamente no puedes separar algo que ya se ha mezclado, porque está ligado directamente a aquello. Y la única forma para poder desligarse de aquello tiene que intervenir un proceso químico, físico-químico, en el cual se pueda separar porque son dos componentes distintos. Están ligados, pero el hecho de que estén ligados en sí mismo no quiere decir que son de la misma naturaleza. Por supuestamente que no, el agua es otra naturaleza, pero se pueden ligar y parecer unos sí, por supuesto que sí, porque lo ves en evidencia en el color que se transforma cuando lo mezclas. De la misma forma en la cual nuestros pensamientos pueden estar ligados con nosotros mismos y no ser de la misma naturaleza de lo que somos actualmente en el Señor, en Cristo.
Recuerdo que hace muchos años atrás conocí a un hermano que creyente, conocía la bendición de Dios, la provisión de Dios, las promesas y perseveraba grandemente. Era un hombre que creía de que el Señor le iba a dar tal cosa. Esperaba una esposa y ciertamente su deseo era correcto, perfectamente como el Señor desea, pero tenía ciertas particularidades que tenía como deseos personales, que eran sus deseos y están bien. El tema es de que nunca llegó ese episodio. Nunca le llegó el episodio. Pero, ¿qué pasó? Los pensamientos y las formas como deseaba las cosas estaban ligadas a su idea y tenían un fundamento doctrinal y religioso para justificar aquello. No, el deseo no estaba mal en sí mismo, porque era una promesa. En la forma como él quería que sean las cosas, tal vez no cuadraba de la forma como el Señor quisiera que sean las cosas. ¿Se podía desligar de aquello? Es como el ejemplo del agua. Cuando nuestro pensamiento, tenemos algo en el pensamiento y somos tal, es exactamente cuando una idea y un deseo se liga de tal forma con nosotros que lo que expresamos decimos esto es lo que somos y se pone en evidencia, lo ves, porque al final, al fin y al cabo, que de la abundancia se pone en manifiesto las cosas, nada hay oculto. Entonces, lo que decimos es lo que somos en el corazón y lo que deseas en el y lo que expresas es lo que eres. Pero cuando contrastas eso con una realidad que todavía no viene a existencia y han pasado muchos años y años y años y años, la pregunta que podríamos hacernos es la siguiente. ¿El deseo está bien como deseo de promesa que el Señor quiere para nosotros? La forma o esa particularidad personal que nosotros los agregamos por nuestro gusto peculiar es lo que en ocasiones nos liga a aquello que va en contra de la naturaleza que somos ahora. Y entonces pasa y no llega. Y del hermano que conocí hace mucho tiempo, partió con el Señor y nunca llegó, estando presente, el episodio que él creía muy en el fondo de su corazón. Después tendrá, ¿cómo será? No, no sabemos. Pero el tema está en esto. Es que a veces, cuando algo está ligado en el fondo de nosotros, pero que no es compatible con la naturaleza que somos, no se puede separar. Ni siquiera tenemos el deseo que se separen porque creemos que realmente es lo correcto hasta que venga el Señor. Así como cuando tú quieres separar de dos cosas el agua que has mezclado con algo más, tiene que intervenir un mecanismo químico, una influencia química para poder hacer la separación, porque son dos naturalezas distintas. ¿Que se pueden mezclar? Sí, por supuesto, se pueden, pero eso no quiere decir que sean de la misma sustancia y naturaleza. Entonces el Señor interviene así. Por eso es de que cuando el Señor dice, quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne, porque de la forma natural no se puede. Imposible. Necesita un agente externo, el poder de Dios para que pueda hacer. Tiene que ser llevado el Señor a alguien, a una situación específica para que realmente, voluntariamente, decida y desista de esa forma que siempre lo deseó, que creía que era bueno porque durante años reafirmó que realmente todos los deseos del corazón tienen que ser. Los deseos te los dará, los puedes tener, la forma, como son, porque cuando se dice, Señor, conforme a tu propósito y voluntad, pero esa voluntad como que lo dejamos entre comillas, a veces ha pasado, esa voluntad significa, pues, conforme a la tuya, y sabemos que de él es mejor y perfecta, pero necesariamente a veces necesitamos ser desligado de algo que está en nosotros
en las cosas personales y formas personales como deseamos que sean las cosas. Porque dará su fruto. Recuerden, después de que Abraham, el Señor se le presenta y él le dice, ojalá Ismael esté delante de ti, ¿no? O sea, que ande él en tus caminos. Y el Señor dice, no, es con Isaac, pero yo te he escuchado. Y por cuanto te he escuchado, no me voy a desentender de él. Es más, de él haré una nación grande. Tendrá reyes. Lo que pasa en la historia después con Ismael, esto lo sabemos muy bien. No es el punto, pero se puede tocar en otra ocasión sobre ese tema. El punto para esta enseñanza es esto, que realmente cuando algo está ligado, voluntariamente no lo desligamos. Y en muchas ocasiones ni siquiera deseamos porque estamos persuadidos de que realmente estamos creyendo y deseando de la forma correcta. Pero en el contraste con nuestra vida es opuesta. Y como es opuesta, el Señor tiene que intervenir y el Señor tiene que desligarlo. ¿Por qué? Porque como uno es en su pensamiento, es en su corazón. Porque lo que pensamos y deseamos está ligado en lo más profundo de nuestro corazón. Y así somos. Y la única forma es que el Señor intervenga y corte aquello, separe. Podemos ver naturalmente que cuando el oro lo extraen, hay un proceso, ¿no? Lo calientan y tiene todo un proceso químico. Cuando el metal está en los metales, ciertas piedras están en los cerros donde sacan de las minas, están fusionados. Necesitan un proceso para poder desligarlos. Están ahí pegados bien, pero no son de la misma naturaleza. No son de la misma naturaleza. No necesariamente los deseos que tenemos sean de acuerdo a la misma naturaleza de Dios. No es el tema de que deseamos. Eso sí, está perfecto. Eso va de acuerdo a la voluntad de Dios. Si no está en el punto, la forma como deseamos y las particularidades personales que tenemos sobre las cosas. Esa puede ser lo que se opone a la voluntad de Dios y esa puede ser que sea una naturaleza distinta a lo que somos realmente. Pero está en nosotros, pues nos damos cuenta. No, puede que esté ahí, pero no es de la misma naturaleza. Puede que tú hayas mezclado pues el agua con cierto colorante, como la gelatina, ¿no? ¿No? Bueno, le echas y lo gira y ¡bum! Se mezcló, se volvió rojo, anaranjado, el color que sea. Está bien, yo veo que es así, pero el compuesto que está ahí es de naturaleza distinta al mismo agua. Que se puede mezclar en el líquido, claro, pues el líquido es el mejor solvente para mezclar las cosas. Entonces el hecho que se pueda mezclar y estar dentro de uno, su pensamiento y su corazón, ¿quiere decir entonces que viene de parte de Dios? No. Lo que quiere es decir simplemente que somos buenos diluyentes, que somos buenos para poder que se puedan diluir con otras cosas y no necesariamente son de la misma naturaleza. Pero está ahí, por supuesto. Entonces el Señor tiene que intervenir en estos casos. ¿Y qué tiene que hacer? El Señor tiene que venir y tiene que cortar y separar. Es la única forma. Tiene que cortar nuestro propio deseo, nuestros propios anhelos. ¿Quiere decir que no tengamos anhelos y deseos? Por supuesto que no. Si es lo que el Señor dice, varón de deseos, pídeme lo que quieras. La petición en sí misma está abierta para que lo hagas. Y como vuelvo a decir, las particularidades de esa petición suele ser el tema. Y esas se mezclan como pensamientos. Y cuando se establecen como doctrina, ahí es lo más peligroso. Porque cuando se establecen como doctrina, es un dogma. El dogma es una enseñanza. Y cuando está ahí, en el fondo, se vuelve una convicción. Y cuando está convicción, es como el líquido que se mezcló con el agua. Y es parte. Está mezclada.
aún no siendo de la misma naturaleza. Y necesita que intervenir el Señor para separarlo. Y sea quitado. Para que te dé nuevas cosas. Conforme a su propósito o voluntad. Y podemos ver, como la Escritura dice, ¿no? Que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Entonces, el Señor sabe mejor que nosotros realmente qué es lo que necesitamos. Y los deseos de Él son superiores a la de nosotros. Que no se entienda al inicio bien las cosas, cómo se va armando, no importa. Porque por lo general, cuando un bebé está siendo formado en el vientre de la madre, cuando es chiquito, parece una especie de alien, ¿no? Sus ojos grandes, parece que una especie de renacuajo. Eso, viéndolo en ese contexto y en ese momento de los 3 meses, no es bonito físicamente. Cuando nace, está consumado la obra, está completa. Entonces, cuando ves que las cosas están dándose de una forma que no, pero está perfectamente dentro de la voluntad y la forma específica que Dios quiere que sea para tu vida, no importa, no lo veas. El proceso que no se está viendo completo, míralo como el caballo que ya está hecho. De la misma forma que nosotros no veamos si hay fallas y errores, veamos como una obra consumada y perfecta, porque con un solo sacrificio hizo perfectos a los santificados, y que el Señor nos llevó a la estatura del varón perfecto como Jesucristo. Esa forma. Entonces, dejemos que el Señor pueda desligarnos de nosotros mismos, porque nosotros, voluntariamente, no lo vamos a hacer, y mucho menos vamos a poder hacerlo. Y si está establecido como doctrina personal en función al deseo que hemos estado ahí durante tiempo y años, pasará el tiempo, llegará el punto, iremos al Señor y ¿qué pasó? Dejemos que el Señor haga la obra, dejemos que Él sea quien desligue toda cosa, aunque no lo comprendamos, aunque nos desligue de las propias cosas que nosotros anhelamos y creemos que es la forma correcta y perfecta. Y cuando está desligado ahí, la obra del Señor empieza fluidamente a avanzar, porque ya no hay un obstáculo de nosotros mismos, no hay nada de aquello, porque se está quitando el corazón de piedra y se está poniendo un corazón de carne. Hermanos, para concluir, entreguemos todo al Señor. Los que nos gusta, sobre todo lo que nos gusta más, lo que deseamos particularmente también, y la forma como deseamos que sean también. Y sea el Señor que desligue y que sea el agente que separe y solamente se establezca una sola naturaleza. Y conforme a esta naturaleza, tiene que ser lo otro de la misma naturaleza. El agua se mezcla con muchos colorantes, pero ninguno es de la misma naturaleza que sea. ¿Qué tendría que hacer? De la misma naturaleza que el agua. ¿Y qué es? ¿Qué es? Pues otra porción de agua más. Es de lo mismo, de la misma forma. Y ahí está la perfección, la voluntad perfecta y agradable de Dios. Hermanos, que el Señor los bendiga.